Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Hay que hacer bien las cosas y bueno, si nos tardamos, nos tardamos. Así que vamos a arrancar alabando, orando al Señor, y luego alabando, y agradeciendo por este día que podemos compartir, por las caras que podemos ver, y agradeciendo porque, bueno, hoy mundialmente se celebra la Pascua, se tiene noción de la Pascua, y vamos a cantar esta canción que celebramos que nuestro Señor y Salvador resucitó, no quedó ahí en la tumba y está hoy vivo en la diestra del Señor y aboga por nosotros, los que pusimos nuestra fe. Así queremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por tu provisión, gracias por tus cuidados, porque hemos podido llegar hasta este día en la semana. Gracias, Señor, por cuidar nuestros cuerpos, nuestras vidas. Gracias por toda la provisión, pero también gracias por tu amor, Señor. Tu amor, tu perdón, tu gracia, misericordia. Y gracias porque, como decíamos recién, hoy en el mundo, Señor, se tiene noción de la Pascua, se celebra la Pascua. Y sabemos nosotros que el verdadero significado de la Pascua es Jesucristo, Señor. Que así como a los israelitas el ángel de la muerte pasó por encima de aquellos que tenían la marca en sus puertas, sabemos que la muerte, Señor, la segunda muerte, la muerte eterna, la separación eterna de ti, pasa de largo, Señor, porque pusimos nuestra fe en ti y tenemos la vida eterna asegurada. Gracias por tu compañía, gracias porque nos tomas como hijos. Y queremos pedirte que guíes nuestros corazones una alabanza que te agrade y también que prepare nuestros corazones para escuchar tu mensaje. Agradecemos y pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a cantar la primera canción que dice Celebrada a Cristo. Recuerden que cantamos y volvemos a repetir desde el principio. Así que... y hay una parte que se hace en aplausos a coordinación. Y vamos a decir que nuestro Señor es nuestro Cristo y nuestro Rey, con la siguiente canción, y que toda nuestra vida aprovechémosla para alabar. Vamos. Mi Cristo
Cristo, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de consuelo, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, te has enseñado. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá, al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, siempre yo te amaré. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, nadie es como toda mi vida quiero exaltar las maravillas de consuelo, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, has enseñado. Canta Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea Dios. Montes caerán y el mar rugirá, al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, siempre yo te amaré. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Qué lindo que se escucha juntos. Y la última canción dice algo que tenemos que decir todos a diario. Gracias. Gracias por ser bueno. Gracias por amar. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvar. Gracias por tu compasión.
Gracias por tu luz, gracias por tu vida. Como tú no hay otro, como tú no hay otro. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro. Eres mi esperanza. Jesús, 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 solo a ti haré toda gloria, solo a ti doy mi adoración, y vuestras eres los eternos. Que tu luz brille en mí, solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración, y vuestras eres los eternos. Que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús, como tú no hay otro, como tú no hay otro. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Buen día, hermanas, hermanos. Feliz día de resurrección. Así recordamos en todo el mundo. Es algo que decimos todos los días. Feliz día de resurrección. Cristo resucitó una vez y para siempre. Y dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14, algo referido a este momento. Dijo así, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? Vana es nuestra fe, claro que sí. Ahí está el punto. Si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, porque estaríamos teniendo fe en algo que no existe, en algo que no tiene poder. Y eso es el gran problema que tuvieron
nuestros hermanos el domingo de la resurrección. Estas mujeres que fueron al sepulcro no fueron a buscar a Cristo resucitado. Pobrecitas, ellas no sabían qué iba a pasar. Los hermanos, los que habían estado con Jesús, yo no sé dónde estarían. Si tuvieran un GPS se podrían haber encontrado por WhatsApp. ¿Dónde andás, Pedro? Yo sigo corriendo, habría dicho, ¿no? ¿Vos dónde andás? Y yo llegué hasta tal punto. Y si yo hubiera estado en aquel lugar, todavía estaba corriendo. ¿Por qué estaban escapando? ¿De qué? Y evidentemente, si a nuestro maestro crucificaron, si a los que seguimos a nuestro maestro, parece que nos puede pasar algo parecido. El desconcierto de estas mujeres, que van bien temprano salido el sol, y Marcos relata que su preocupación era ¿quién nos mueve esa piedra de la entrada? ¿No? Pero cuando encuentran que la piedra está removida, dice Marcos que ven un ángel. Y leemos eso en Marcos capítulo 15, porque ahí hay un diálogo muy intenso para que podamos nosotros ver el estado en que estaban estas hermanas. Perdón, 16, yo dije 15, pero estamos, ahí está. Y habiendo, 16:9, habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Ya está Jesús resucitado. Y estas mujeres, las anteriores, están diciendo en el 5, y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Irá del lugar en donde le pusieron. Pero y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, en Lucas, capítulo 24, está ese diálogo de Jesús con los dos hermanos que van a Emaús. Y yo quiero solamente hacer referencia al texto donde están hablando de la desesperación que ellos les ha tomado. En el verso 17, y Jesús le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis, cómo? Están tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en esos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. El desconcierto, la desazón. Están tristes, angustiados, desesperados y confundidos. ¿Sí? ¿Sos el único que no se enteró lo que pasó? Nosotros seguíamos a Jesús, lo crucificaron, lo sepultaron y encima hoy nos dicen que no está. No entendemos nada. Bueno, hermanos, así estaríamos nosotros si Cristo no hubiera resucitado. ¿Por qué? ¿Cuánta gente murió en una cruz de los romanos? Miles.
que hubiera muerto el maestro en una cruz. Bueno, mirá, también murieron los dos ladrones que estaban al lado de él, el día anterior, la semana posterior. ¿Cuántos? Jesús no fue famoso por la cruz a los ojos humanos. Para nosotros tiene simbología muy importante la cruz, por cuanto allí está clavado mi pecado. Me encantó lo que me contaba el representante legal de la escuela en Villarreal. Dice, me sorprendió los curas de una escuela, creo que era jesuita, de España. Y dijeron, hay algo que no está bien en nuestras aulas. Todas nuestras aulas tienen el crucifijo con el Cristo allí. Y nuestros niños todos los días ven al Cristo crucificado. Y Cristo ya no está crucificado, hijo. Así que dieron la orden de quitar la imagen de Jesús. Dejaron la cruz porque significa algo muy importante, que es, allí Cristo clavó mi pecado. Pero ahí no está el Señor. Ahí no está el Señor. Entonces vemos la importancia de lo que hace Jesús con estos dos hermanos. Ya conocemos la historia, ¿no? Dice el Señor que les reprendió porque no conocían las Escrituras y Él les relató desde el inicio de los tiempos hasta este momento pasaje. Digo, ay Señor, ¿por qué no nos quedó eso registrado? Nos ahorrarías un montón de tiempo de investigación. Pero el Señor dice, los vagos no entrarán al reino de los cielos, diría, ¿no? Así que investigá vos, diría Jesús. La Biblia la tenés. Digo, Señor, ¿por qué no me tiraste el resumen ahí? Claro, ¿te imaginas? Porque el Señor le relató texto por texto. En donde quedaba registrado que iba a pasar eso. Y allí se revela. ¿Qué hacen estos dos? ¿Recuerdan la historia que hacen esos dos? Es de noche. No era bueno caminar de noche en aquellos tiempos. ¿Qué hacen? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? Después de que el Señor se manifestó cuando partió el pan, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron tranquilos ahí? Sí, se abrieron los ojos y ¿qué hicieron? Salieron corriendo para darles la que. Si Cristo no resucitaba, van en nuestra fe. ¿Qué le fueron a decir ellos? Muchachos, resucitó. Resucitó. Es el Señor. No estén más angustiados. No están más tristes. Estuvo comiendo con nosotros. Lo vimos. Nos declaró todo. Quisiera terminar antes de partir el pan y tomar de los símbolos, alabando al Señor. Porque no quedó en una tumba. Demostró que es el Señor. Entonces tiene significado esa cruz. Porque si Él resucitó, es el que llevó mis pecados. Y mi reconciliación con Dios y tu reconciliación con Dios no es imaginación. No es un estado de ánimo. No es que hoy me siento y mañana no me siento. Es una realidad. Porque Cristo resucitó. Quisiera terminar con la hermosa doxología y quiero invitarte. Hay una música por allí dando vuelta, pero no la vamos a cantar. Vamos a aprender algún día. La doxología de Judas 24 y la leemos todos juntos. Y aquel dice, vamos a buscarla, vamos, Judas 24. ¿Sí? Ahí estamos. Ahí la tenemos. Ahí voy. Y aquel, vamos, 1, 2 y 3. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y decimos, amén. Padre, gracias, porque demostraste tu poder, como dice el apóstol, tremendo poder en la resurrección. Y gracias, porque es la garantía que Jesús es el Mesías. Gracias, Señor.
Gracias porque hemos comprendido este mensaje y hemos reconocido nuestro pecado. Y ese pecado reconocido está clavado en una cruz, que significó la muerte del Señor. Y hoy partimos este pan, símbolo del cuerpo que fue entregado por nosotros para cargar nuestras aflicciones, nuestro pecado. Y te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Dios, Padre amado, querido, te agradecemos también porque tu amor, tu gracia y tu misericordia hicieron nuestra obra por cada uno de nosotros y hoy podemos tener alegría, Padre Celestial, vivir en paz contigo, Señor. Que tú nos des esa paz que reina en nuestros corazones, Padre Dios, porque es una paz que el mundo no entiende, señores. Va más allá de todo entendimiento. Pero también, Padre Celestial, no solo entregaste tu cuerpo, Señor, sino que derramaste hasta la última gota de sangre, Padre Celestial, para limpiar nuestros pecados, Señor, para hoy poder estar delante de ti, Señor, y en cada momento, cada pecado, cada momento que caemos, que resbalamos, Señor, podemos ir a ti, Señor, para que tú nos levantes, para que tú nos perdones, para que tú nos limpies, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa sangre, Señor, que nos sigue limpiando de todos nuestros pecados. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos muchísimas gracias. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.
Señor, te damos muchas gracias porque una vez más podemos venir a este lugar a celebrar tu resurrección. Gracias porque tú estás aquí al lado nuestro y te gozas de la alabanza nuestra. Pero también queremos participar de la ofrenda que tú has dado para ti. Que sea de bendición y que sea para la extensión de tu reino. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, entre el que habló antes y la que hizo la presentación tengo medio mensaje ya quemado, pero no importa. Amén. Seguramente vas a hablar de la paz. Hoy tiene más sentido que nunca esto, ¿eh? Pero bueno, seguramente por ahí si tienen grupos de WhatsApp han recibido distintos tipos de imágenes esta mañana o aparecieron distintos tipos de imágenes que más o menos tenemos esto. ¿Sí? ¿Qué tenemos allí? La tumba vacía. ¿Qué más tenemos? La ropa. La ropa, la tela, y se supone que esto sería el sudario. No sabemos. Que estaba envuelto aparte y separado. ¿Sí? Medio como negando también a aquellos que se lo robaron. Porque no, si se lo iban a robar, no se ponía a desarmar nada. Pero bueno, ¿cuál es el resumen que podemos tener hoy, que ya se mencionó también? Ha resucitado. Ese es el primer significado de la Pascua. Jesús resucitó. Ahora bien, tenemos otra imagen que pudo haber aparecido, por lo menos yo la encontré. Teóricamente, dice Marcos que son María Magdalena, Salomé y María la madre de Santiago. Después lo vamos a leer el pasaje. ¿Sí? Y el mensaje que recibieron. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Y es algo que, como Tevi comentaba, no quedó clavado en la cruz. La cruz está vacía. Y su cuerpo, que fue enterrado, no está más. Después de aparecerse a los discípulos y compartir con ellos, ascendió a los cielos. Y se cumple esto. Cristo vive. Y también la segunda parte, y reina. Y dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora bien, en el cielo hay 3 seres humanos vivos. Jesús, Elías
El tercero, perdón. No, ese dedo está mal marcado. Enoc y Elías. Claro, Enoc y Elías fueron traspuestos, no vieron la muerte. Pero todos los seres humanos tenemos que morir. Y se supone que ellos son los dos testigos que van a estar, que menciona allí Apocalipsis, que van a regresar, van a hacer milagros, los van a matar. Y después todo el mundo va a ver que esos testigos resucitan. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. Y está la frase, debería estar la frase, a resucitar. Lucas 24, 5. Vamos a ver, porque yo también, me perdía en los eventos. Vinieron las mujeres, vino una sola, vino María Magdalena, vinieron varias mujeres, hay un ángel, hay dos ángeles, el Señor aparece en distintos momentos. Bueno, la verdad que busqué a alguien que haya hecho el trabajo en lugar mío, ¿sí? No me voy a acreditar nada, y vamos a ver una secuencia de eventos tratando de ser cronológicos en lo que ocurrió. Bueno, primera circunstancia, Jesús es sepultado. Después, si quieren esto, las citas se las paso, lo que sea, pero ahora presten atención a lo que estamos diciendo. Jesús es sepultado, mientras que varias mujeres observan. Mateo 27 y de Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué es importante esto de las mujeres que observan dónde pusieron a Jesús? ¿De qué? Para después volver. ¿En qué lugar? Porque muchos objetaban que se habían equivocado de tumba. Y fueron a ver otra tumba. Y no, las mujeres fueron y estuvieron allí y vieron y se quedaron viendo dónde lo pusieron. Y no pasó 5 años. Viernes a la noche, domingo a la mañana. ¿Se podían equivocar de lugar? Imposible. Segundo hecho, nos encontramos con algo, que los sacerdotes, no hablamos de casta religiosa, pero sí los sacerdotes creyeron más la palabra de Jesús que los discípulos. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Fueron a hablarlo a Poncio Pilato. Mirá, este farsante, porque ellos lo llamaban así, dijo que al tercer día va a resucitar. No vaya a ser, por la duda, que se roben el cuerpo. Poné una guardia, asegurá la piedra y todo lo demás. ¿Sí? Los discípulos, como leímos y vamos a ver más adelante, estaban desconsolados. El maestro se les había muerto. ¿Y ahora qué, no? Al menos 3 mujeres, y esto lo vamos a leer, incluyendo María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, preparan las especias para ir a la tumba. Y acá se nos cruza un poco nuestro concepto de tiempo occidental respecto de la forma en que ellos medían el tiempo. Para nosotros, ¿cuándo empieza el día? A las 0 horas. ¿Y termina? 23:59. 23:59, sí, 24 horas. Muy bien. El pueblo judío no medía el tiempo así. Al anochecer, a las 6 de la tarde, cuando aparecía la primera estrella, se supone a eso de las 6 de la tarde, arrancaba el día siguiente y terminaba el día anterior. Leemos acá Marcos 16, 1. El sábado, al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Es decir, yo siempre me preguntaba, digo, a las 12 de la noche fueron a molestar al tipo que vendía la hierba para comprársela. No, terminó el sábado, a las 6 de la tarde, todavía hay luz,
fueron y le compraron las especias. ¿Sí? Bueno, seguimos. Un ángel desciende del cielo y remueve la piedra y se sienta sobre ella. Hay un terremoto y los guardias quedan como muertos. ¿Sí? ¿Por qué era necesario que la piedra fuera removida? Era muy pesada. Para que fueran a ver, para que vieran, ¿Está bien? ¿Y por qué era necesario removerla? para que la gente viera que estaba así. Bien. Porque Jesús no necesitó que le removieran la piedra para resucitar. Él salió, aunque la piedra estuviera ahí, hubieran hecho un terremoto y se hubiera caído. Jesús resucitaba. La piedra se tuvo que correr, la corrió el ángel, para que pudieran certificar lo que había sucedido. Para que las mujeres, para que Pedro y Juan y todos los que quisieron ir a ver la tumba pudieran certificar el gran milagro que había ocurrido. Las mujeres llegan a la tumba y la encuentran vacía. María Magdalena deja a las otras mujeres allí y corre a decírselo a los discípulos. Las mujeres que aún están en la tumba ven a dos ángeles que les dicen que Jesús ha resucitado y que les ordenan que le digan a los discípulos que vayan a Galilea. Las mujeres salen para llevar la noticia a los discípulos. En el camino de encontrar a los discípulos, María, la madre de Santiago, y las otras mujeres ven a Jesús. Los guardias, habiéndose despertado, informan que de la tumba vacía, las autoridades que sobornan a los guardias para que digan que el cuerpo ha sido hurtado. Todo esto da para un mensaje completo en cada uno de estos sitios. Estamos viendo cronológicamente lo que ocurrió. Las mujeres cuentan a los discípulos lo que han visto y oído. Pedro y Juan corren a la tumba, ven que está vacía y encuentran los lienzos. María Magdalena regresa a la tumba, ella ve a los ángeles y luego ve a Jesús. En el mismo día, es lo que estuvo leyendo Esteban, ¿por qué me corrí de acá, no? En el mismo día Jesús se le aparece a Cleofas y a otro discípulo mientras iban a Emaús. Ese mismo día Jesús se le aparece a Pedro. Esa noche, porque lo invitaron a Jesús a cenar y después, bueno, cuando vieron, no ardía en nuestro corazón, vamos a informarle a los discípulos de la buena nueva. Esa noche, los dos discípulos informan del evento a los 11 en Jerusalén. Entre medio está este versículo 34 en donde dice que se le aparece a Pedro. Y es algo que también relata Pablo ahí en 1 Corintios 15, 5. Lucas 24, Jesús se aparece a los 10 discípulos y Tomás no está presente. Eso ocurrió todo el domingo. El mismo día de la resurrección, aparecieron todos estos eventos, más o menos en forma cronológica, de acuerdo al buen criterio de la persona que lo hizo. Bien, les quería leer algo de Lucas 24. 24:35. Luego, los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos estaban asustados y temerosos. Pensaban que veían a un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Y mientras hablaba les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer.
lleno de alegría y asombro. Entonces le preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado, y él comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. ¿Sí? O sea, ni aún los mismos discípulos les parecía asombroso la noticia de la resurrección. Sin embargo, el Señor les dio todas las pruebas indubitables. Cuando comió pescado, no es que veían un pedazo de carne y un pedazo de pan que iban cayendo a través del tracto digestivo. No era un holograma, era una persona física. Había resucitado el Maestro. La idea de que lo conocieron nos da una idea de cómo seremos nosotros cuando resucitaremos. ¿Sí? Pero vamos a dejarlo ahí. Bueno, un poco el mensaje. Nuestra salvación está basada en dos grandes hechos o verdades. Primer hecho, la muerte de Jesús pagó por el salario del pecado y la deuda que nosotros no podíamos pagar. Dice Isaías que nuestros mejores actos para Dios son como algo que produce asco extremo. Dice trapos de inmundicia. Cuando queremos con nuestros mejores actos reconciliarnos con Dios a través de ellos. Porque estamos poniéndole un precio a la muerte de Cristo. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Miguel lo decía en la oración. La cuenta quedó saldada completamente. No hay nada para reclamar, nada para deudar, nada que alguien nos pueda inculpar. Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para hacer lo que corresponde, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La muerte de Cristo fue totalmente suficiente. Seguimos. Versículo 14. Estamos en Colosenses capítulo 2. Entonces, versículo 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. ¿Sí? Ahí lo que se está refiriendo el acta con los cargos, pagaré. ¿Sí? Cada uno de nosotros habíamos firmado un pagaré. Imposible de levantar. Solo la muerte de Cristo lo hizo. Primer evento, entonces, dijimos, la muerte de Jesús pagó el salario del pecado y la deuda que nosotros no podíamos pagar. Segunda circunstancia. ¿Y por qué siguió? La resurrección de Jesús quebró las cadenas de la muerte, dando vida eterna a todas las personas que confían en Él como su Salvador personal. Y acá vamos a mencionar un versículo de los que había mencionado Esteban también. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes es inútil. ¿Por qué nuestra predicación sería inútil si Cristo no hubiera resucitado? Porque en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, estaba explícitamente dicho que debía morir, pero también que iba a resucitar. Y
como siempre se dice, todas las grandes religiones, podemos decir, vertientes con que los seres humanos quieren aproximarse a Dios, cuentan con un líder que van a homenajear y van a adorar el lugar en donde están los huesos. Todos. No hay una. Cristo no. Está el lugar donde estuvo la tumba. Se supone que la basílica que está ahí es la que se refiere al lugar donde estuvo Jesús. Pero la tumba está vacía, hermanos. La tumba no tiene cuerpo, no tiene huesos. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. 1 Corintios 15, versículo 14, 17, 19 y 20. Ahora bien, sabemos, empezamos, ¿se acuerdan que hablamos la última vez? Sabemos, ¿sí? Bueno, ¿qué sabemos? Que Jesús, que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a sí mismo junto con ustedes. 2 Corintios 4, 14. Ya estamos terminando. Dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también lo seremos resucitados con Él. Sabemos, el otro sabemos que tenía, que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir esto? No podemos arguir que el pecado tiene control sobre la vida del cristiano. Si yo peco, si yo desobedezco a Dios, lo hago voluntariamente. Porque Cristo en su muerte, allí en la cruz, me liberó de la esclavitud del pecado. Nos quitó una excusa. Me tentaron. No. Puede ser que te tienten. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, alrededor nuestro. Anda como un león rugiente. Pero devora al que saca la mano de la valla. O sea, cuando Dios lo confrontó a Caín, le dijo, mirá Caín, tenés cuidado, el pecado está a la puerta, te quiere dominar, pero vos podés. Él está sujeto a vos. ¿Cómo sigue el versículo siguiente? ¿Ah? Salió de paseo con el hermano. Lo invitó a ver, vamos a ver el campo, y ahí lo mató. Nosotros, como hijos de Dios, estamos libres de la esclavitud del pecado. Otra de las consecuencias de la resurrección. Dado que fuimos... no, me equivoqué. Dado que fuimos... No, el pecado ya no es más su amo. O en otra traducción dice, que el pecado no vuelva a dominarlos, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia. Dios, Romanos 6, 5, 6 y versículo 14. O sea que si yo no estoy más esclavizado por la ley y estoy bajo la gracia de Dios, puedo hacer lo que quiero. No. Romanos 6.1 dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia de Dios aumente?
Si la gracia de Dios, termina el 5 diciendo, si la gracia de Dios aumenta cuando aumentó el pecado, seguimos pecando para que la gracia de Dios sea mucho. Termina diciendo, de ninguna manera, porque somos hijos de Dios. Y dice Efesios 4:1 que tenemos que vivir de manera que honremos el llamamiento, de manera digna del llamamiento que hemos recibido. Podemos pecar, y pecamos todos los días, hermanos, ocasionalmente. No como principio de vida. Y ahí aplicamos 1 Juan 1:9, que ya lo dijimos. Y nuestra relación con Dios vuelve a estar libre. No hay nada que interrumpa nuestra relación con Dios. Bueno, vienen algunas figuras. ¿Sí? La tumba. Por un lado, la tumba vacía. Por otro lado, la cruz. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Qué sería si Jesús no hubiera resucitado? ¿Cómo sabríamos que Dios aceptó el sacrificio de Jesús como el Mesías, como el ungido? De ninguna manera teníamos ninguna seguridad. Gracias a que Cristo resucitó, nosotros podemos estar seguros de nuestra justificación. Tenemos otra figura. Me encantó esta cuando la encontré. La cruz y sí, los lienzos colgados, como que la obra está terminada. ¿Sí? Y acá sí estamos terminando. Hoy. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Romanos 5, 8 y 9. Son versículos para que los marquemos. Y la última figurita. Tenemos la cruz, tenemos el campo, tenemos por acá hay montañitas, mucho no se nota por allí, pero bueno, toda la creación. Y me encanta este versículo, Romanos 14:9. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor. Así de los muertos como de los que viven. Si Él es nuestro Señor. Y ahí el concepto de Señor no es el del tango, ¿no? Cambalache, cualquiera es un Señor. No. Es el Señor, el concepto de esa palabra Kyrios, Kyrios, según como la pronunciemos del griego, que habla de amo total de las decisiones. Y si me permiten el término para entenderlo, Él es el déspota de nuestra vida. Es la máxima autoridad. Y pobres de los que no se sujetan a su autoridad. Y también nosotros lo vemos en nuestra vida. Cuando desobedecemos y nos damos cuenta, como escribió David ahí en el Salmo 32 y en el Salmo 51, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero qué alegría que hay cuando nuestros pecados son perdonados. Nuestra relación con Dios es restablecida y Dios borra toda circunstancia del pecado. A veces seguramente tengamos que enfrentar las consecuencias de nuestras faltas. Eso es otro tema. Pero la culpa con Dios está borrada. Hermanos, quería terminar con este versículo y que lo tengamos presente.
Para esto Cristo murió, resucitó y volvió a la vida para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Nada más, que el Señor nos bendiga. Y viene el tiempo de oración, por eso. Bien. Bueno. ¿Vamos? Bueno, termina el mensaje. Nuestro Dios, te agradecemos. Gracias porque hubo un día en la historia de la humanidad en que Cristo dio su vida. Y hubo un día en la historia de la humanidad en que Él resucitó, tomó nuevamente su vida y ahora está allí a tu diestra, intercediendo por nosotros. Señor, ayúdanos a hacer práctico en nuestra vida este versículo. Que podamos vivir cada día con la alegría de saber que tenemos un amo, tenemos un Señor que nos guía, que nos quiere, que nos cuida, que nos acompaña, nos da fuerza y también nos perdona nuestras faltas. Te alabamos, Padre Celestial, por el habernos hecho hijos tuyos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.